Gustavo Petro quedó elegido como el nuevo presidente de Colombia y de esta manera dando la entrada a una fuerza de izquierda a gobernar nuestra nación. Cuando miramos toda la región y expectativas de lo que pueda ocurrir en Brasil en octubre de este año que hay elecciones, pues la mayoría de Sudamérica ya tiene una inclinación política hacia la izquierda. Lo vemos en Venezuela con Nicolás Maduro, lo vemos en Perú con Pedro Castillo, lo vemos en Bolivia con Luis Arce, lo vemos en Chile con Gabriel Boric, lo vemos en Argentina con Alberto Fernández y recientemente pues la presencia de Gustavo Petro en nuestro país. Eso es más o menos el 66% de la región. Solamente gobiernos de derecha se encuentran en Ecuador con Guillermo Lasso y se encuentran en Paraguay con Mario Abdo Benítez. Y de centro, específicamente centro-centro, sería Uruguay con Luis Lacalle Pou, que de hecho es el presidente más popular de la región. Digamos que tener esa inclinación a la izquierda y con la visión de Gustavo Petro en su gobierno puede generar unas ventajas. ¿Ventajas en materia de qué? De hacer una integración regional. Esa integración regional puede generarle mayor poder hegemónico a Sudamérica y con ese también un mayor poder económico. De hecho, pensar en la posibilidad de reactivar una relación comercial con Venezuela puede ser atractivo, teniendo en cuenta que el país ha empezado a mostrar, cuando hablamos de Venezuela, unos signos de recuperación económica y teniendo en cuenta también el antecedente de que era nuestro principal socio comercial. Pero entonces, ¿qué puede pasar con Estados Unidos? Teniendo en cuenta que Estados Unidos es el 25% de nuestras exportaciones, es el principal socio comercial. Hay unos elementos interesantes porque inmediatamente quedó Gustavo Petro elegido como presidente. Anthony Blinken, quien es el secretario de Estado de Estados Unidos, le envió un mensaje dándole la felicitación y manteniendo un mensaje positivo de mantener una relación armónica con Colombia, siendo uno de los principales socios estratégicos en la relación. De hecho, Gustavo Petro en su discurso también habló de relación y de comunicación con Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué puede generar un reto o una amenaza, un riesgo? Es que esa integración que propone, que se habla de la región de Sudamérica, no sea una integración que pueda dar más la apertura a posibles políticas en nuestro país similares a Venezuela, una izquierda más desastrosa, o hacia Argentina, también una izquierda desastrosa. Sobre eso hay un blindaje. Un blindaje interesante es que cuando analizamos la historia de la entrada de gobiernos de izquierda en nuestra región, esos gobiernos han tenido unas particularidades, pero en general una diferencia interesante. Si miramos a Argentina, cuando entró Carlos Menem por allá en el 89, la diferencia en su votación, o sea, Carlos Menem sacó un puntaje del 47,5%, su contrincante, que era Eduardo Angelos, sacó 37,10%, es decir, una diferencia de 10 puntos en la votación. Menem estuvo del 89 al 99, hubo muchos cambios en el desarrollo del país, de hecho luego se dio un viraje más a un gobierno de derecha con De la Rúa, pero le tocó ya muchos elementos negativos en materia económica y de ahí el corralito, posteriormente el continuo declive de la nación. De hecho, Menem también participó en las elecciones del 2003, de hecho ganó frente a Néstor Kirchner, pero no se presentó al balotaje, entonces quedó Kirchner en el poder y de ahí la continuación del kirchnerismo y los impactos nefastos a nivel económico de lo que ha pasado en Argentina. Si vamos y miramos a Venezuela, pues en el 98 entró el chavismo, Hugo Chávez ganó las elecciones con el 56,2%, su contrincante que era Enrique Salas sacó el 39,97%, es decir, una diferencia de 16 puntos, una diferencia bastante marcada. Luego con el fallecimiento de Hugo Chávez se dio la continuidad en el 2013 por parte de Maduro. Si miramos Bolivia, Evo Morales entró en el 2005, ganó en primera vuelta, sacó 53,72% en las votaciones, su contrincante que fue Jorge Quiroga apenas sacó el 28,62%, es una diferencia del 25,10%. Evo Morales entró en el 2005 y hoy se da una continuidad a través de Luis Arce, quien era su ministro de Hacienda. Si nos vamos a Chile en el 2021, gana Gabriel Boric con el 55,87%, su contrincante José Antonio Caz sacó el 44,13%, es decir, una diferencia de 11,7 puntos. En Perú en 2021 tenemos a Pedro Castillo, sacó a 50,13%,
Keiko Fujimori saca 49,87%, apenas una diferencia del 0,26%. Y por eso hemos visto que en Perú se están dando las marcadas protestas sociales y la imposibilidad de gobierno de Pedro Castillo. De hecho, Perú tiene una fragilidad enorme en materia política porque en menos de 4 años se han visto un cambio de casi 5 presidentes. Y en Colombia, entonces, Gustavo Petro saca el 50,44%, Rodolfo Hernández saca el 47,31%, la diferencia es del 3,13%, apenas 700.000 votos. ¿Por qué hablamos de un blindaje importante frente a cambios radicales que se puedan presentar en el gobierno de Gustavo Petro? Es que los cambios radicales que se han presentado en la región y una izquierda que luego llevó a problemas económicos a cada uno de sus países, hablamos de Argentina, hablamos de Venezuela, hablamos de Bolivia, todas las votaciones le dieron unas diferencias superiores al 10% a esos gobiernos que entraron de izquierda, es decir, que eran gobiernos altamente populares. Al tener un alto nivel de popularidad, pues los cambios radicales se pueden implementar de una manera mucho más práctica. El caso de Colombia no es eso, como tampoco es el caso de Perú. De nuevo, en Colombia apenas la diferencia en votos fue de 700.000. ¿Eso qué quiere decir? Que de entrada Gustavo Petro va a tener la mitad del país en una oposición. Y él es consciente de eso. De hecho, en su discurso de posesión habló de las dos Colombias y que su objetivo es poder generar un acuerdo nacional. Eso es un mensaje positivo. De hecho, también hubo mensajes positivos que es toda la región lo está apoyando, ¿sí? Inmediatamente los presidentes dieron un mensaje de apoyo y de felicitación a Gustavo Petro. Incluso Guillermo Lasso, que es de derecha en Ecuador, manifestó lo mismo, incluso lo que mencionábamos de Estados Unidos. Mensajes positivos también como el del presidente Álvaro Uribe, que dijo, se respeta la democracia, Gustavo Petro es el nuevo presidente, hay que seguir trabajando en el desarrollo del país. Y mensaje positivo también que al momento de ver los resultados, inmediatamente el presidente Iván Duque sostuvo una llamada, le dijo que ya estaba listo para hacer todo un proceso de empalme. En otras naciones se ha visto que cuando hay un viraje político, el presidente saliente ni siquiera hace empalme con el nuevo presidente. Eso está dando un antecedente importante para poder buscar muy probablemente generar ese acuerdo nacional. Incluso el discurso de Gustavo Petro y de Francia Márquez también habla de reconciliación, no de un gobierno de venganza, no un gobierno en búsqueda o generar persecución. ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué nos puede generar un riesgo? Es que ese discurso tenga cambios, ¿sí? Que ya se ha mostrado en algunas ocasiones en mandatos anteriores de Gustavo Petro, hablamos de Bogotá, que se cambie ese discurso y que no haya respeto por las instituciones. De hecho, en el discurso de victoria que tuvo Gustavo Petro, habló de que un llamado a la Fiscalía a que genere la liberación de los jóvenes, está hablando de Frente Primera Línea, que están siendo procesados judicialmente, y también hizo un llamado a la parte de Procuraduría, al tema de Contraloría, también en lo que tiene que ver con devolver a los cargos públicos a aquellos alcaldes que fueron elegidos popularmente. Recordemos que tuvieron una situación de suspensión. Ese tipo de mensajes, si generan dudas, es que se vaya en contra de la institucionalidad. Y un país sin instituciones, pues su desarrollo económico, político y social se empieza a tener fragilidad. Ese podría ser el punto, desde lo que hemos visto con esta información tan reciente, que pueda generar una amenaza. Luego, ¿qué estará pasando en materia económica, sectorial y empresarial? Pues vale la pena dar un análisis a los principales sectores de nuestro país y cuáles son las principales propuestas del gobierno de Gustavo Petro. Si analizamos el frente agropecuario, se habla de aumentar un impuesto predial de tierras improductivas, entonces ahí hay un tema importante de análisis de los terratenientes de esas tierras, cómo empiezan a volverse productivas, que puedan promover el empleo y que puedan volver a Colombia, eso que se denomina una despensa agrícola, como elemento también para combatir inflación y para combatir hambruna. Aumentar aranceles a importaciones de insumos agrícolas, también muy asociado a los frentes anteriores, hacer regulaciones sobre precios a los insumos, buscar una institucionalidad agraria e impulsar que los productores se vinculen a la agroindustria, que no sea solo un agro de desarrollo de materias primas, sino que genere un valor agregado. De ahí viene pegado la industria. Sobre la industria se habla de incentivar la producción y el consumo nacional buscando sustitución de las importaciones, es uno de los sectores con mayor apuesta, es reindustrializar los sectores, darle mayor protagonismo a la parte textil, a la parte metalmecánica y buscar una diversificación de esas exportaciones
industriales. Tal vez agro junto a industria como apuesta de desarrollo económico serán los sectores principales en la agenda del nuevo gobierno. Cuando se analiza la parte de comercio, se habla de unos cambios en energías que usan los establecimientos de comercio, impulsar emprendimientos a través de democratizar acceso al crédito y se da una propuesta de reducción o de control frente a los valores en el IVA. En el turismo se habla de poder promover los pequeños negocios de turismo, lo que se denominan las casas hoteles familiares y no la promoción de las grandes cadenas. Buscar impulsar la entrada de turismo internacional por el orden de unos 15.000 millones de dólares y garantizar la paz, la puesta de paz en todos los territorios para que de esa manera se desarrolle un mayor nivel de turismo en toda la región. El Frente Constructivo también es una apuesta como un motor de recuperación de empleo. Se habla de la inversión en materia de infraestructura educativa, de inversión en tema de infraestructura hospitalaria, pero de carácter público. El implementar un programa de vivienda muy similar al de gobiernos anteriores, pero con prioridad en la ruralidad. En minería y petróleo, que es uno de los que genera mayores niveles de interrogantes, es poder impulsar la transición a energías limpias con contratos de explotación de hidrocarburos que están vigentes, los va a mantener, pero no suscribir nuevos contratos de explotación ni de exploración, ni el frente del fracking. Se busca depender o más bien abandonar esa dependencia productiva y comercial del petróleo y del carbón. En el frente de salud también es uno de los que tendría marcados cambios porque se habla de eliminar paulatinamente las EPS, las ARL y crear un asegurador único nacional. Ese asegurador único nacional pues es el que administrará un fondo único de salud que sustituiría a la ADRES y a través del cual se empiezan a implementar modelos preventivos apuntándole a los territorios y pudiendo hacer giros directos hacia los prestadores, hacia las IPS. Su apuesta en salud es el hospital público, ese hospital público como eje de la prestación de los servicios de salud en las regiones. También habla de reformar el INVIMA, que eso sería un punto favorable, y se habla de aplicar regulación de precios de medicamentos. Y en el frente de educación busca implementar una jornada completa en educación escolar, una educación media que tenga un componente tecnológico, desarrollar un sistema de educación superior en el frente de educación pública y pasar del programa, más bien darle continuidad a los programas Serpilo Paga, denominados ya o lo denominaría Jóvenes con Derecho. Cuando uno hace un balance de estos sectores, entonces de nuevo la gran apuesta está en agro, está en industria, está en turismo, el mayor cambio, estos serían sectores con altos cambios, un gran cambio existiría en minería y petróleo y de ahí puede haber una amenaza. ¿Amenaza en qué sentido? Colombia depende un 25% de su cadena exportadora del petróleo, entonces es un gran canalizador de divisas, de hecho es lo que hace que nuestras finanzas públicas y finanzas como país se mantengan de cierta manera equilibradas. Hay que analizar muy bien cómo se va a hacer ese proceso de transición, porque suspender inmediatamente contratos o nuevos contratos de exploración puede generarle antes mayores presiones en la tasa de cambio, con altas tasas de cambio, mayores presiones en materia inflacionaria y el país se saldría de control. En el frente de salud también nos genera unas amenazas y es que pensar en un único ente público que controle los recursos de la salud, recursos que mueven el orden de los 70 billones de pesos, puede generar un foco hacia el frente de la corrupción. Hay unos elementos interesantes y es que los diferentes sectores a través de los gremios han felicitado al nuevo presidente y le han dado un mensaje de poder trabajar con él en el desarrollo de lo que sería la agenda sectorial del país. Estamos hablando de los industriales a través de la ANDI, de los comerciantes a través de FENALCO, de los constructores a través de Camacol, de las instituciones financieras a través de Asobancaria, de las pequeñas y microempresas a través de ACOPI. Otro tema interesante que se puede generar a favor es que posiblemente de las personas que empiece a rodearse en materia de comercio internacional con Estados Unidos, entonces ver a un Luis Murillo, afro, representante del Chocó y que tiene unas relaciones importantes con el Congreso de Estados Unidos, pues podría ayudar al gobierno de Gustavo Petro. Luis Murillo era quien fue el candidato a la vicepresidencia con Fajardo. Otro elemento interesante es ver la presencia de académicos y personas asociadas a la economía como Rudolf Holmes, como Alejandro Gaviria, que posiblemente ayuden a cambiar algunas de las visiones radicales en materia económica de Gustavo Petro, en especial también en ese frente de salud.
Otra línea defensiva en materia de los cambios radicales que se puedan presentar con el nuevo gobierno tiene que ver cómo está conformado el Congreso, tanto Senado como Cámara. Si bien el pacto histórico tiene un volumen importante de curules, fue el partido que tuvo la mayor cantidad de curules, estamos hablando de 20 escaños en el Senado de la República, eso es el 18,5%, y 28 en la Cámara de Representantes, eso es el 14,9%. Solo el pacto histórico, con las coaliciones que genere, con comunes, con algo de Centro de Esperanza, con MAIS, no alcanza a tener la mayoría. Y por el otro lado va a tener un partido como lo es el Centro Democrático, que tiene el 8,5%, un conservador que tiene, si miramos desde Senado, un Centro Democrático que tiene el 12%, un conservador que tiene el 13,9%, un partido de la U que tiene el 9,2%, esos van a ser coalición y muy posiblemente ahí se va a integrar un Cambio Radical que tiene el 10,2%. Ahí hay un 45% en el Senado que generará oposición al nuevo gobierno, a las propuestas que presenta el nuevo gobierno. ¿Eso que va a tener? Entonces vamos a ver un partido bisagra, que es el Partido Liberal, que tiene el 12,9%. Esa va a ser la bisagra posiblemente de hacer una restricción a propuestas, proyectos de ley que presente el gobierno o un punto de entrada a esos nuevos proyectos que se presentan. Otra línea defensiva también tiene que ver con la CIA, es decir, la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, que también generen un control frente a esos elementos radicales que puedan ir en contravía del desarrollo del país. Finalmente, con todos estos elementos hubo un análisis muy reciente que hizo la firma de Control Risk, que hizo un análisis de matriz de riesgo donde visualiza cuáles son esos principales riesgos a los cuales nos enfrentaríamos en el gobierno de Gustavo Petro. Y eso tiene que ver con elementos como la aceleración de la inflación, una reforma tributaria que aumente cargas al sector privado, una depreciación del peso por los elementos no a favor de mercado que se puedan presentar, también presentarse elementos de controles de precios, nacionalizaciones, expropiaciones, posiblemente una constituyente, un plebiscito, las políticas proteccionistas, cambios en marcos regulatorios para el sector extractivo, cambios en el modelo pensional que limite la participación del sector privado, cambios regulatorios institucionales que puedan afectar inversiones en infraestructura, cambios en el modelo de salud que limite la participación del sector privado, deterioro en un ambiente de seguridad, protesta social y posiblemente salida de recursos o lo que se podría denominar una erosión de pesos y contrapesos institucionales. Esos son los riesgos que se presentan en el gobierno de Gustavo Petro. Ahora bien, si uno analiza la probabilidad de esos riesgos, los impactos de estos riesgos, las líneas defensivas y lo que ha empezado a mostrar cuando se habla de un acuerdo nacional y con quién se empieza a rodear, posiblemente los que puedan tener el mayor impacto estén asociados más hacia la reforma tributaria, más a ese cambio regulatorio en el sector del petróleo y lo que se pueda generar en materia de seguridad. Finalmente, lo que consideramos y lo que vemos desde sectorial es que si el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno que le apueste a las instituciones, no busque generar estados de excepción para generar superpoderes, no busque perpetuarse en el poder, haga una batalla contra la corrupción donde hay 50 billones de pesos, adicionalmente materialice ese acuerdo nacional, Gustavo Petro estaría frente a la oportunidad de mostrarle al país que podría existir una izquierda viable en la región.